Bueno, como decía, hoy vamos a hablar de agricultura. Y voy a intentar responder a dos preguntas. Si lo consigo, estoy satisfecho. Y si las entendéis al final, pues, doble satisfacción. La primera pregunta es, ¿qué personas pueden tener el Espíritu Santo? Si respondo a esa pregunta, muy bien. Y la segunda pregunta, consecuencia. ¿Para qué hay que tener el Espíritu Santo? ¿Para qué sirve el Espíritu Santo? ¿Qué función tiene el Espíritu Santo? Bueno, como sabéis, la mayoría que asistirá a la iglesia, llevamos ya bastante tiempo en un versículo de Filipenses, capítulo 1, versículo 27, y estamos hablando de la guerra espiritual, cómo la iglesia está inmersa en una guerra espiritual y estamos enfrascados en ella. Ahora, los últimos domingos, no sé si recordáis, hice una pregunta y era ¿qué significa ser espiritual? Ya que estábamos hablando de la guerra espiritual, pues vi conveniente el tocar un poquito el tema ese. Y ahí estamos, ¿no? ¿Qué significa ser espiritual? Si recordáis el último título, no el de hoy, decía que no todo lo espiritual proviene de Dios. Y desarrollamos un poquito el tema de la espiritualidad. También un domingo atrás os compartía mi conversión y el descubrimiento que yo hice cuando me enteré que algo de mí era espiritual. Yo eso no lo sabía. Claro que me convertí muy joven, tendría 16 años. Pero me sorprendió aquello, cuando alguien me dijo, oye, es que parte de ti es espiritual. ¿Ah, sí? Yo solo veo la carne. Y me dijeron, sí, es que Dios es espiritual, es espíritu. Y solo con tu parte espiritual puedes comunicarte con Él. Ah, eso es el descubrimiento que yo iba haciendo, ¿no? Bueno, es lógico, ¿no? Tendremos que tener nosotros algo, alguna parte en nuestro ser de espíritu, espiritual, para podernos comunicar con nuestro Creador, porque Dios es nuestro Creador. Ahora la pregunta es, ¿podemos establecer una definición que sea objetiva de espiritualidad a partir de lo que la Biblia nos enseña? ¿Qué es la espiritualidad bíblica? Es lo que nos interesa. Quizás podamos tener nuestra opinión de lo que es espiritualidad, o quién es espiritual, o qué es una persona espiritual. Podemos tener nuestra opinión, ¿no? Pero nos interesa saber qué dice la Biblia acerca de la espiritualidad. Y un creyente me dijo, oye Pedro, si tú no hablas en lengua, no puedes ser espiritual. Y yo dije, caramba, lo primero que pensé es dónde dice eso en la Biblia. No lo encontraré. Pero aquella persona estaba confundiendo el tener un don, como es el don de lengua, como puede ser el don de evangelista, o el don de maestro, muchos dones, ¿no? Ahí tenemos una gran lista en Romanos 12 sobre los dones, ¿no? El tener un don no te garantiza ser espiritual. Luego ese hermano estaba equivocado en su punto de vista sobre
¿Qué es la espiritualidad? Luego voy a hacer preguntas a algunos jóvenes, a ver si están atentos o no. La Biblia no identifica el ser espiritual con tener un don. Entonces, ¿cómo saber si una persona es auténticamente espiritual? Y ahora está eso muy de moda. El tema de la espiritualidad, desviado con el espiritismo y con otras técnicas de relajación espirituales. El mundo espiritual es muy grande, ¿no? Pero todo lo espiritual no proviene de Dios. Personas de todas las edades buscan experiencias místicas. Y eso está muy de moda ahora, ¿eh? El misticismo parece que nos hace más espirituales. Buscan experiencias, conexiones con lo divino. Y la adivinación, bueno, eso, pon tu televisión y encontrarás unos pocos canales que viven de adivinar el futuro. Las cartas, el tarot, la ouija. Y ellos se publicitan como espirituales, puesto que te están adivinando el futuro. Parece que están conectados con Dios o con lo divino. Paz interior. Una cantidad de sectas o prácticas, o, por ejemplo, como el yoga, que utiliza pues, algunos movimientos del cuerpo físico, un control de respiración, un evadirse, algo espiritual, ¿no? Y te venden también que puedes encontrar la espiritualidad en eso, ¿no? Entonces, disciplinas como esas hay un montón, ¿no? Respuestas del más allá. Conozco a gente en Marto que visitan a espiritistas, a personas que hablan con muertos. Y claro, te dicen, hablé con mi padre, falleció hace 20 años, estuve hablando con él. Eso atrae. Lo que no atrae es esto. Por eso las iglesias a veces están vacías y esos sitios están con cola, ¿no? Bueno, como cristianos tenemos que tener claro que no todo el mundo espiritual proviene de Dios. Hay experiencias, prácticas y manifestaciones que parecen buenas y a veces los cristianos caen en ellas. Repito, hay experiencias, prácticas y manifestaciones que parecen buenas. Y a veces yo veo, para aquí no se ve tanto, pero por la tele ves supuestamente iglesias cristianas o evangélicas y montan unos shows que a mí me da vergüenza ajena de lo que se ve todo menos Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque dan una apariencia de poderosa y eso atrae. Esas iglesias son multitudinarias, incluso milagrosas. Parece que hacen milagros, ¿no? Pero no nacen del Espíritu Santo, sino que provienen de fuentes con fines engañosos. Incluso yo diría que demoníacos. Entonces, ¿quién es o puede ser espiritual? El que no falla en ningún culto, voy a decir unas cuantas, 3 o 4 posibilidades. Ahora me decís, esta, no. ¿Quién puede ser espiritual? El que no falla en ningún culto de la iglesia. El que lee mucho la Biblia.
Todo eso es bueno, ¿eh? No estoy diciendo que eso sea malo. Tenemos que venir a todos los cultos y tenemos que leer la palabra de Dios todos los días. Pero eso nos garantiza una espiritualidad. ¿O solo los pastores de las iglesias son los que tienen el privilegio o el poder de ser espirituales? ¿O espirituales realmente son solo los escritores de la Biblia? ¿Cuál crees que es la verdadera de todas esas? Bueno, hay un texto y vamos a empezar. Necesito esto, que se me ha olvidado ponerlo. Un segundillo, por favor. ¿Ya apunta eso? Bien. Hay un texto que puede sacarnos de duda de las preguntas que estoy haciendo. Si alguien no entiende algo, que no tenga corte en pararme y decirme, Pedro, explícame esto mejor porque yo no lo entiendo. Bueno, habéis visto eso bien, ¿no? En la foto ya algunos han dicho un injerto, porque sabéis que es un injerto. Quizás porque se ve ahí en la cinta hilante esa, ¿no? Ese es el título del sermón. Injertado para dar fruto en Cristo. Pero se decía que iba a hablar de agricultura, ¿no? A ver si encontramos el texto que... Ese. Decía que hay un texto que puede sacarnos de dudas sobre quién puede ser espiritual. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Es que el mundo tiene un espíritu personalizado, algún demonio o algo? ¿Creéis que se refiere a eso? Dice que no tenemos el espíritu del mundo. ¿Cómo se llama ese espíritu? Se está refiriendo ¿a qué? A los valores de este mundo, a lo que este mundo persigue, a lo que este mundo enseña. Nosotros no tenemos ese afán de buscar lo que el mundo busca. Sino el espíritu que viene de Dios. ¿Quién es ese espíritu? ¿Jairo? ¿El espíritu que viene de Dios quién es? El que nosotros tenemos, el Espíritu Santo. Muy bien, Jairo. ¿Para qué? Dice, para que entendamos las cosas que son de Dios en su bondad y nos ha dado. Ahí nos dice para qué está el Espíritu Santo. Para que entendamos las cosas que Dios en su bondad nos ha dado. Hablamos de estas cosas hablamos de estas cosas con palabras que el Espíritu de Dios nos ha enseñado. ¿Te das cuenta que es curioso, no? Hablamos de estas cosas con las palabras que el Espíritu de Dios nos ha enseñado, no con palabras que hayamos aprendido por nuestra propia sabiduría. Es Pablo hablándole a la iglesia de los Corintios. ¿Qué dice? El que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu. Una persona que no acepte las cosas del Espíritu, las cosas de Dios, porque el Espíritu lo que nos enseña son las cosas de Dios, dice que no es espiritual. Porque para él son tonterías. Y eso lo sentimos muy a menudo, ¿verdad? Personas a las que le hablamos, son tonterías. Cuentos de viejas. Eso. Ya sabemos por qué dicen eso. Porque no son espirituales. No tienen el Espíritu Santo. Y tampoco las pueden entender. Por eso quizás dicen que son tonterías.
Es que las cosas de Dios, si no tienes el Espíritu Santo, no puedes entenderlas. Y te vas a cansar y vas a decir, son tonterías, yo no entiendo esto. Va todo relacionado. Porque son cosas que tienen que juzgarse espiritualmente. Entonces la pregunta era, entonces, ¿quién puede ser espiritual? ¿Qué diríamos? El que tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Punto. No hay más pies. El gato no tiene más pies. No le busquemos más, ¿no? Así que el uso básico que Pablo hace sobre el término espiritual es para referirse a los cristianos verdaderos que tienen el Espíritu Santo. No el don de lengua, como me decía este hermano. No eres espiritual porque no tienes el don de lengua. Ahora yo le dije, tú eres mucho, ¿no? Porque tienes el don de lengua, ¿no? ¿Veis el baremo de algunas personas? Esto nos lleva a otra pregunta. Yo voy haciendo el sermón de pregunta en pregunta. Esto nos lleva a otra pregunta. ¿Quién son las personas que pueden tener el Espíritu Santo? Las que decía al principio, ¿no? Las dos preguntas básicas que si las contestamos me doy por satisfecho. ¿Y para qué hay que tener el Espíritu Santo? Bueno, ya sabemos que el Espíritu Santo lo da Dios y sabemos cómo se recibe el Espíritu Santo, ¿no? Bueno, para contestar esta pregunta yo he escogido un texto base que está en Romanos 11. Eso es para atrás o para adelante. No, aquí está. Romanos 11, 17 y 18. Que dice, al olivo, vamos a hablar de agricultura, y nosotros conocemos muy bien el olivo, ¿no? Quizás de los de aquí, el que mejor lo conozca es Antonio, que tiene olivos. Los demás no tenemos olivos, ¿no? Pero Antonio tiene olivos y tiene que bregar con ellos. Tiene que alimentarlos, cortarlos, podarlos. Dice al olivo, que son los judíos, mira algo nos dice Pablo, ¿no? Al olivo, que son los judíos, o sea, esto es una metáfora que Pablo está diciendo acerca del olivo. Está hablando del pueblo de Israel, de los judíos, y dice, los voy a comparar a un olivo, la imagen de un olivo, ¿no? Entonces nosotros vamos a pensar en la imagen, podría haber traído un olivo, haberlo puesto ahí, ¿no? Una fotografía de un olivo, ¿no? Pero entendás que es una metáfora, ¿no? El olivo, el tronco, son el pueblo de Israel. Dice, se le cortaron algunas de las ramas. Curioso. Pensad en un olivo que se le da un tajo y se le quita una rama. Y en su lugar se le injertó el olivo silvestre. Mira, oye, ¿quién hace eso? Quien tiene un buen olivo y le corta una rama que da producción para poner un acebuche. ¿No se dice acebuche, Antonio? Acebuche. O sea que todos somos acebuches. Todos somos acebuches los que estamos hoy aquí. Dice que en su lugar se le injertó el olivo silvestre, que es el acebuche. Se da una aceitunilla, bueno, eso no merece la pena ni cultivarlo. Porque no hay producción ni hay. Entonces no verás por aquí fincas de acebuche, es fincas de olivos, ¿no? Pero oye, en la metáfora que Pablo lo está diciendo, y aquí está la enseñanza, no os perdáis ningún detalle. Dice que algunas ramas del olivo de Israel fueron cortadas y nos pusieron a nosotros. Y Pablo dice, ese eres tú, ese eres tú. Así llegaste a tener parte en la misma raíz y en la misma vida del olivo. Pero no te gloríes, no te vengas arriba, no te hagas el chulo. ¿Quién dice?
despreciando las ramas naturales, las que fueron cortadas. Si lo haces, recuerda que tú no eres, a ver si lo he oído, recuerda que no eres tú quien sostiene a la raíz, sino que la raíz te sostiene a ti. ¿Sabéis lo que es un injerto? ¿Qué se persigue con un injerto? Mejorar, dice Antonio. Hay varios tipos de injertos y luego técnicas en los mismos injertos, ¿no? Normalmente son de púa o de parche, ¿no? de yema, ¿no? Yo tengo en la casa una parra, en el patio, y no me gustaban las uvas que daba, y tenía otra parra que da unas uvas muy grandes sin semillas, pero no me salieron, soy malo injertando. No pude sacar el injerto, hice 3 o 4 y se me secaron, no soy buen injertador, ¿no? Pero el injerto se hace para mejorar, ¿eh? Frutos de más calidad, más resistentes a las enfermedades, ¿eh? Incluso se utiliza mucho en los plantones, en los híbridos, en las bases, ¿no? Para poner lo que tú quieres. Entonces mejorar, pero aquí estamos viendo en la metáfora que es para empeorar. Hay un buen olivo y se le injerta un tallo, una rama silvestre. Vamos a buscar otra vez nuestra rama. He buscado esta fotografía porque tenéis allí, ahí tenéis el injerto, ¿eh? Aquí ya hay vida, sale y hay fruto, que es lo que se persigue con el injerto. Pero hombre, si pones algo silvestre, algo híbrido, algo que no da cosecha, no es lógico, ¿no? No es lógico. Bueno, el texto de Romanos, estábamos en el versículo 17, ¿no? En el 18, sí, que decía que la raíz nos sostiene a nosotros. Bueno, sabemos que en la agricultura, como os decía, un injerto es la unión de una rama o más de una rama de plantas diferentes para llegar a crecer en una sola. O sea, el injerto se hace una misma planta, ¿no? 2, 3, 4 ramas. Yo he visto manzanos con 4 brazos y cada brazo da una manzana diferente, ¿no? Pero injertos, ¿no? Entonces, eso es lo que se persigue con la de esa, ¿no? Pero Pablo utiliza esta imagen para mostrar cómo los gentiles fuimos injertados en el pueblo de Dios. Y de esto he sentido muchas predicaciones, que las ramas fueron cortadas e injertadas en nosotros, ¿no? Pero, como estamos hablando del Espíritu Santo, hoy vamos a ver otra cosa diferente. Y es la imagen que también nos enseña este texto sobre la obra del Espíritu Santo. ¿Os gustan los milagros? Hoy vamos a ver un milagro. El Espíritu Santo se nos dice que es la savia divina. Ya sabemos que el olivo es el pueblo de Israel. Las ramas somos nosotros. ¿Quién es la raíz que sustenta todo? ¿Quién es la raíz? Cristo. Cristo es la raíz. El cuerpo del olivo es el pueblo. Y de la raíz, lo que sustenta todo, el olivo entero, ya que estamos hablando del olivo, es la savia. Y la savia es el Espíritu Santo. Entonces la idea central es que el Espíritu Santo es quien nos injerta en Cristo. Esa es la idea que quiero que se os quede. El Espíritu Santo nos injerta, como si fuera el hortelano, el agricultor, el que hace posible.
Ningún injerto decide por sí mismo injertarse en un árbol. Es el hortelano el que decide, voy a injertar, ¿no? ¿Qué decía Romanos 11:17? Lo hemos leído, ¿no? Tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado. Has sido injertado. 1 Corintios 12:13, creo que lo hemos visto por aquí. Ahí está. Dice, y de la misma manera, todos nosotros, judíos o no judíos, los gentiles, somos gentiles, esclavos o libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo por medio de un solo espíritu. Decíamos cuál es la función del Espíritu Santo. Es hacer solo un cuerpo. Por eso nos injerta en el pueblo, en el cuerpo, ¿no? Pero mira lo que dice. Todos fuimos bautizados para formar un solo cuerpo. El bautismo lo que hace es identificarnos con el cuerpo. Por eso cuando una persona se bautiza, se identifica con la iglesia y asiste a su iglesia. Mi esposa y yo conocimos a una muchacha en Martos que estaba en una iglesia de aquí, de Jaén. Había pillado un berrinche porque no la ha bautizado. Entonces, ya lo voy. Ya hablando con ella, pero bueno, digo, ¿qué crees que es el bautismo? Hombre, es que el bautismo me hace ser mejor persona y voy a superar. Está viviendo con una persona que no es su marido y tiene una hija en común, o sea que está en pecado, ¿no? Y ella en alguna forma veía el bautismo como un fetiche, como algo que iba a subsanar eso. Y yo le decía que era un concepto del bautismo muy raro. Cuando uno se bautiza es porque dice, yo soy cristiano y he sido liberado. Y me identifico con mi iglesia, porque entra a formar parte del cuerpo. Eso es lo que dice aquí, yo no me lo estoy inventando. ¿Qué dice? De la misma manera todos, judíos, gentiles, esclavos, libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo. Entonces el mensaje del Evangelio, o sea, el testimonio que nosotros damos con el bautismo, no es que un cheque en blanco ya para hacer lo que queramos y poder vivir como queramos en pecado. No es un cheque en blanco. Es una identificación con la Iglesia de Cristo. Aquí se refiere a la Iglesia universal, pero luego están todos los cristianos nos podemos juntar en un domingo. No somos millones, ni en un sitio. Entonces, están las iglesias locales, ¿no? Entonces, tú te identificas con tu iglesia. Esa es la misión del Espíritu Santo. Y dice, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. No hay mucho Espíritu Santo, ¿eh? Solo hay uno. Y está dentro de nosotros, vive dentro de nosotros, ¿no? Entonces, el injerto no ocurre por decisión de la rama, lo que decía antes, ¿no? La rama no dice, me voy a injertar aquí, ¿no? Tiene que ser la acción de una tercera persona. Y en este caso, en la agricultura es el agricultor y en la idea espiritual es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien realiza la unión espiritual, el injerto. ¿Por qué? Porque el injerto, si no se seca como los míos, el injerto, como hemos visto en la foto, chupa de la savia y empieza a crecer. Lo que pasa es que el injerto natural empieza a dar fruto de lo que era ese injerto, esa rama. Si eran melocotones, dará melocotones. Pero aquí en este caso, Dios nos dice, vosotros no dais nada, no tenéis nada para dar. Sois silvestres. Pero vais a chupar de la savia de Cristo.
de las raíces, nos vamos a sustentar de las raíces, que es lo que da fuerza al árbol. ¿Veis el milagro? Si tú no tienes un buen injerto, no vas a coger buena fruta. Pero en este caso, el peor injerto de todos, que somos nosotros, está preparado para dar buena fruta. Buena fruta. Qué maravilla, ¿no? La imagen que nos presenta Pablo, que es contraria a la naturaleza. ¿Por qué? Porque es un milagro. ¿Por qué? Nos quiere enseñar que Dios mismo va a cambiar nuestra naturaleza. Si nuestra naturaleza es de hacer el pan, como se ha compartido hoy aquí en Romanos 7, si nuestra naturaleza es hacer el mal, Dios dice, a través del Espíritu Santo, tu naturaleza va a ser cambiada, a inclinarse al bien. Luego miraremos los frutos del Espíritu Santo. Estamos hablando de agricultura, ¿no? Tendremos que hablar de frutos, ¿no? Entonces, sin el Espíritu Santo no hay verdadera unión en Cristo. No quiero, tengo mucho y no tengo tiempo. ¿Entendéis? Sin el Espíritu Santo no hay verdadera unión con Cristo ni con la Iglesia. Es que van unidos. Si tú te unes a Cristo, te unes a tu Iglesia. ¿Hemos cantado eso? Ahí se ve el amor de Dios, ¿no? ¿Cómo se va a ver el amor de Dios si tú estás por ahí desperdigado? Algunos quieren vivir su vida cristiana no sé dónde, pero no en la Iglesia. No es bíblico. Entonces tenemos que esto primero que hemos visto, que el Espíritu Santo no une a Cristo, es la unión, el injerto. Pero luego que dentro de ese injerto está la regeneración. El Espíritu Santo nos da nueva vida. Nueva vida. Una rama silvestre seca y sin fruto no puede sobrevivir sola. ¿Qué dice Romanos 8:11? Si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales. Resulta que el injerto, nosotros, el silvestre, estábamos muertos. O sea, no estábamos ni vigorosos. O sea, que el esqueje ese silvestre, encima está seco y muerto. Más milagro todavía hace el Señor, ¿no? Por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes. Entonces el Espíritu Santo es la savia que comunica la vida de las raíces de Cristo con nuestra alma, con nuestra vida. Donde había muerte por el pecado, ahora hay vida por el Espíritu. Esto es maravilloso lo que nos dice la palabra de Dios, ¿no? Esto es para estar dando saltos de alegría. Entonces el Espíritu Santo no solo nos cambia de lugar, que estábamos allí en un... ya se me ha ido el nombre del silvestre. El acebuche. Estábamos allí desperdigados en el acebuche, ¿no? Y ahora el Espíritu no solo nos trae, nos acerca al olivo bueno, sino que nos cambia de naturaleza. ¿Tú te imaginas a un agricultor coger un esqueje, una ramita seca, intentar hacer un injerto? Perder el tiempo. Y más de un acebuche, o de algo silvestre, de algo que sepas tú que no da fruto, o si lo da de muy mala calidad. Ningún agricultor en su sano juicio haría eso, ¿no? Pero Dios lo hace. Dios nos dice, vosotros sois acebuches y estáis secos, estáis muertos, estáis secos, ¿no? Bueno, pues os voy a injertar y te voy a dar la savia de mi hijo. Milagro, es milagro.
que para nosotros mismos imposible, ¿eh? Imposible. Voy a darle lo máximo prisa, ¿no? Entonces hemos dicho que nos une y encima nos regenera. Estamos secos, nos da vida. Imagina ese acebuche cogiendo color y verdor y dando unas aceitunas como las sevillanas, esas gordas, ¿eh? También nos transforma. Esta es la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué? Estábamos muertos, éramos un acebuche, que no nos servía para nada, pero el Espíritu Santo puede, Él quiere producir fruto en nosotros. Y yo se lo digo muchas veces a Jairo. Jairo, solo hay que cogerlo de la mano al Espíritu Santo. Solo hay que cogerlo de la mano. Si lo sueltas, seguro que te desvías y andas por donde no debes, ¿no? Una rama injertada comienza a producir fruto del tronco al que está unida, sin engancharle el queje, ¿no? Entonces llegará un momento, vamos a buscar nuestra foto otra vez. Que vamos para adelante en vez de para atrás. La misión del esqueje da fruto. Si no, estamos perdiendo el tiempo. Poner un esqueje para no tener nada, estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Entonces hay una transformación. El Espíritu Santo quiere que demos fruto, ¿no? Vámonos a Gálatas 5, aquí está, versículos 22 y 23, ¿qué dice? En cambio, porque Pablo está hablando a los Gálatas de los frutos de la carne, los que no queremos, de los que hablaba Jesús. Lo que no quiero hacer es algo. Bueno, pues Pablo dice, en cambio, esos son frutos de la carne. Tu yo produce, ¿no? Dice, en cambio, lo que el Espíritu produce son otros frutos, son otras manifestaciones, otra forma de ser, que ya no es la de un acebuche, sino la de un olivo bueno, vigoroso y productivo. ¿Qué dice? Produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. Que ahí caemos como de poco fieles somos con el Señor, ¿no? Con tanto que nos da. Humildad, que orgullosos somos, ¿no? La mayoría de las veces, pensando que por nosotros mismos podemos producir algo. Dominio propio, cuando perdemos los nervios por cualquier tontería, ¿no? Dice, contra tales cosas no hay ley. Si tú vives aquí no necesitas la ley de Dios porque ya está cumplida, ¿no? Entonces, el texto nos dice, en cambio, el Espíritu produce, el Espíritu Santo. ¿Dice que lo producimos nosotros? No. Nosotros todo lo contrario. ¿Por qué? Porque nosotros mira, a mí no me cuesta trabajo ninguno odiar o ser vengativo. Eso sale solo. Ahora, el amar es algo que no está en mí y me cuesta mucho trabajo. Entonces Pablo dice, es que es trabajo del Espíritu Santo. Es que es un fruto suyo, no tuyo. Entonces, el fruto no es esfuerzo mío, vuestro, sino evidencia de que el Espíritu Santo está en nosotros. Y como lo ha dicho Pablo, que es la savia, está fluyendo. Hay savia. Tú cuando ves que falla la savia en un árbol y empieza a secarse por una rama, hay un problema, ¿no? ¿Recordáis lo que dijo Jesús en Juan 15:5? Sin mí, no sé si lo tengo. Sí, mira, ahí, ¿qué dice? Yo soy la vid, aquí no estamos hablando de olivo, sino de la parra, de la vid. Y ustedes son las ramas, o los pámpanos. El que permanece unido a mí y yo unido a él, da mucho fruto. Pues sin mí no pueden ustedes hacer nada.
Entonces, es que nos alimentamos de Él. Es que si yo puedo amar por Él, separado de Él, no puedo hacer absolutamente nada. El Espíritu Santo no solo nos sella diciendo soy salvo, sino que nos transforma y nos hace fructificar. Qué desconocido es el Espíritu Santo para nosotros, ¿eh? Qué desconocido es. Que es el que tenemos dentro y qué poco hablamos de él, ¿no? Entonces no solo nos transforma, sino que también nos exige permanencia. Que sería el versículo anterior al 5, el 4. Sigan unidos a mí, dice Jesús, como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí mismo. Tú cortas un sarmiento, se seca, y no verás tú que prospere un racimo ni absolutamente nada. Bueno, eso es lo que nos dice Jesús. Una rama, un sarmiento, no puede dar uvas por sí mismo, sino está unida a la vid. ¿Por qué? Porque de ahí recibe la vida, la savia. De igual manera, ustedes no pueden dar fruto si no permanecen unidos a mí, las raíces de ese gran olivo que nos estamos imaginando, ¿no? Dice Gálatas 5:25, si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. Es la imagen que yo decía, le digo a Jairo, ¿no? Cogido de la mano. Que me guíe, no yo delante, que me guíe, que vaya el delante, ¿no? Entonces, nuestra vida cristiana no depende de sentimientos. Y de verdad, conozco a tantos cristianos que se mueven por sentimientos. Que si yo estoy alegre, soy el más feliz y le doy gracias al Señor. Y el día que estoy triste, ¿dónde está Dios, no? No, el cristiano se debe no debe de depender sus movimientos por los sentimientos, sino por las realidades y las verdades de la palabra de Dios. ¿Cómo? Estando conectados al Espíritu Santo cada día. El secreto no está en esforzarnos más, porque sería dar de nosotros, sino en depender más. No sé si captáis la idea. Termino, ya muy rápido. Bueno, Pedro, dinos algunas aplicaciones prácticas de todo lo que nos estás diciendo. Bueno, que no seamos orgullosos, pensando en nosotros mismos y por nosotros mismos, poco lo que compartía David, porque para nosotros mismos no podemos vivir la vida cristiana, va a durar poco, o va a fingir mucho, una de dos. Sino que se debe de ver la humildad en el sentido de depender de la raíz de Cristo y de la savia que es el Espíritu Santo. La obediencia, lo digo ya Jairo mucho, no el conocimiento solo de la palabra, sino la obediencia. No hablábamos de el que oye y no hace, ¿eh? Entonces hay que oír y hacer, ¿no? Una rama no se resiste al tronco. ¿Imagináis un injerto y que quiera desprenderse del tronco? No. ¿Por qué? Porque se va a caer al suelo, se va a secar más pronto que nada, ¿no? Se deja alimentar por la savia del tronco, ese injerto, ¿no? Y luego tiene que haber un fruto visible. El fruto del Espíritu Santo es evidente. Habéis visto los frutos del Espíritu Santo. Si veis en una persona todo lo contrario, cuestiónalo, ¿no? Y luego esperanza como aplicación, ¿no? Si Dios pudo injertarnos a nosotros, acebuches, secos, muertos, también puede transformar la vida de cualquiera de vosotros.
Como conclusión, el injerto es una obra de gracia. Un milagro, lo que decía antes, ¿no? Un milagro. Es una obra de gracia. Ahí no estamos nosotros por ningún lado. Solo somos el acebuche secos, muertos, que daba nada. Entonces, el injerto es una obra de gracia. Dios nos tomó siendo ramas silvestres y nos unió a Cristo. Alegría, hermano. El Espíritu Santo es la savia que nos mantiene vivos, nos transforma y nos hace fructíferos. La pregunta del millón, ¿cuál es? ¿Estamos permitiendo que el Espíritu fluya en nosotros o estamos resistiendo su obra? No sé si habré contestado a las preguntas que era ¿quién puede ser salvo y para qué tenemos el Espíritu Santo? Si lo habéis despejado dudas, me alegro mucho. Amén. Muy bien.